Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Zorimasto, pues aquí me tienes para hablar de Pulp Fiction, película de 1994 del amigo Quentin Tarantino. ¿Para mí es la mejor de Tarantino? Pues no. Para mí la mejor de Tarantino sigue estando en el territorio de lo que ha hecho más recientemente. La más completa, la más madura, la más sólida. No digo necesariamente la más divertida, ahora hablaremos de ello, pero la más completa como propuesta cinematográfica es Érase una vez en Hollywood. También la más madura como creador cinematográfico, como director, lógico. Va alcanzando ya un nivel de trabajo importante y está en una fase de madurez donde empiezan a brillar cosas como director y como autor muchísimo más interesantes. ¿Qué pasa? Que si buscáramos la más divertida, pues sí, efectivamente esta sería una de las más divertidas. No obstante, para mí sigue aventajándola Reservoir Dogs. Para mí. La propuesta de Reservoir Dogs es mucho más sencilla, es menos alambicada que la de Pulp Fiction, y Pulp Fiction es una muy buena película, ¿vale? De las mejores del director. Pero a mí me parece mejor Reservoir Dogs precisamente por esa sencillez. Por esa sencillez. No por trabajar sobre la premisa del menos es más, no es eso, sino porque digamos que en Pulp Fiction, que es muy buena película, estamos hablando de una película además muy popular, también hay que decirlo, en las calificaciones que circulan por ahí, también hay que valorar que no se está valorando siempre cine, sino también pues eso, que nos gusta, que nos lo pasamos bien y que es una película clave de la década de los 90, una película muy influyente en muchos directores. Hay toda una generación de directores influidos por Pulp Fiction, y te voy a poner un ejemplo que sin duda vas a reconocer, en el cual también hay guión de Tarantino, y también está Tarantino como actor y demás, pero que es una película muy tarantiniana, o muy tarantinesca, no sé qué etiqueta te gusta más, Zoroasto, pero bueno, elige una de las dos, que es Abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez. Es decir, vamos a ver, es una película faro. Pulp Fiction es una película faro para el cine de los 90, o sea, eso no es discutible, y es muy buena. Pero yo me inclino más por la sencillez de Reservoir Dogs, porque en la sencillez te llega más directamente a las tripas, o al corazón o al cerebro, elige lo que más te guste, ¿no? Mientras que Pulp Fiction, por seguir con este juego, pues te puede llegar, digamos, a las tripas, te puede llegar al bajo vientre, te puede llegar a los genitales y te satisface mucho y tal, pero es alambicada, juega, digamos, hacia el exterior, no hacia el interior, juega mucho más hacia el interior, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood, juega mucho más hacia el interior Jackie Brown, por ejemplo, y esta pues juega más hasta el exterior, hacia el exterior. Es así, no pasa nada. Tanto en su código de colores, en su propia cartelería. La propia cartelería ya es clara, y el propio título. O sea, es que es una película muy buena porque es fiel a lo que plantea incluso en su propio título. Las novelas estas, vamos a llamarla la literatura popular, la literatura de papel de pulpa, la literatura que se vendía en kioscos, que tiene auténticas joyas desde el punto de vista de la cultura popular y incluso desde el punto de vista narrativo, y que ha influido mucho en el cine, muchísimo, como materia prima de la que arrancar, y que se consideraba literatura popular, y no pasa nada por eso. Esa narrativa de kiosco yo la echo de menos. A mí me gustaría que siguieran publicándose estas revistas. Y hay que decir que, por ejemplo, un género como la ciencia ficción encuentra en este tipo de publicaciones un caldo de cultivo esencial
para desarrollarse como género literario también, ¿no? O sea que ojo con este tipo de publicaciones, ¿no? Hay que decir también que el cine negro también alimenta este tipo, perdón, el cine negro, la serie negra, la novela negra, la novela policíaca de este tipo de subgénero de serie negra, también encuentra grandes maestros en la literatura popular. Dashiell Hammett. Gente que publica en este tipo de revistas. Asimov empieza publicando también en kiosco, en revistas de kiosco, o sea que ningún problema. Te voy a poner otro ejemplo muy respetable de la extrema respetabilidad que me ofrece este tipo de literatura. El amigo Robert E. Howard también empieza publicando en este tipo de revistas. Lovecraft también publica algo, es decir, estamos hablando de maestros, cada uno en su género y en su historia, ¿no? En su manera de trabajar la literatura. Pero que no es un cuestionamiento, pero es cierto que este tipo de publicación tiene unas claves que Tarantino en Pulp Fiction respeta con absoluta pulcritud y que las traslada a lo visual, a lo cinematográfico. Por eso digo, Pulp Fiction es muy buena película. Independientemente de que a la hora de establecer una catalogación de todo el cine de Tarantino, a lo mejor pongamos algunos títulos por delante. No pasa nada, pero esta es de las buenas. Dicho esto, un detalle que te invito a que valores, y es el juego con la narración, con desarmar la cronología de la narración. El juego no solo de trabajar sobre sketch, sobre varias historias en la misma película, sino el juego que hace Tarantino de trabajar con la cronología de la narración, que lo ha hecho varias veces en su cine. Aunque yo creo que donde le resulta más completo el ejercicio es en Pulp Fiction. Por ejemplo, desde el punto de vista de jugar con la cronología de la narración, me parece que esta película es superior a Kill Bill. Y a lo mejor Kill Bill nos parece mucho más divertida, no lo sé. Tiene más acción, tal. Bueno, yo creo que esta es muy divertida. Esta es superior a Kill Bill. Pulp Fiction es superior a Kill Bill. Pero además es superior por la manera en la que trabaja el guión para desarrollar, un juego de articulación del tiempo, jugando con la cronología para imprimirle ritmo al conjunto de la película. Y el ejercicio o el juego que te invitaba a hacer es que curiosamente veas cómo este tema del tiempo lo trabaja de una manera completamente distinta otro director potente de nuestros días, que es Christopher Nolan, que juega también mucho con la desarticulación del tiempo y tal, ¿no? Son dos juegos diferentes, pero también dos juegos de autor, y es interesante porque otro paralelo que se establece entre ambos juegos es que no solo es que sean dos juegos con el tiempo, con la cronología del relato, sino que son dos juegos de director-autor, pero curiosamente en ambos casos, tanto en Tarantino como en Christopher Nolan, de un director-autor que trabaja dentro de los parámetros del blockbuster. Me parece curioso hacer una comparativa. Son distintos los juegos, ya te lo aviso, son completamente distintos. Pero es interesante reparar un poco en esto, ¿no? En qué importancia tiene el cómo utilizas una herramienta. También hay que decir que Pulp Fiction en eso fue una pionera. Fue una pionera en decir, cuidado, podemos contar la historia de muchas formas. Podemos contar varias historias y que sin embargo tengan una cohesión. Y en ese sentido creo que Tarantino arriesga mucho. Y arriesga mucho en la película, y es valiente, porque le otorga al diálogo un peso. Te pongo como ejemplo lo mismo que hemos dicho antes. Compárala con Kill Bill. El peso que tiene el diálogo en Pulp Fiction es una labor de valentía del director, de confianza en sus actores, pero sobre todo de confianza en sus diálogos, de confianza en su capacidad para que el diálogo pueda sustentarse como un mecanismo de ritmo, como un mecanismo de tensión, en una etapa de su carrera donde no hay que olvidar que estamos hablando de su tercer desempeño en el mundo largo como director. Y a pesar de eso, sabéis que tiene esta otra anterior a Reservoir Dogs y tal, pero a pesar de eso, fíjate Zorimasto como el tío le echa un par y dice, no, yo me voy a fiar de mis diálogos, yo me voy a fiar de mi guión, y yo me voy a fiar de lo que puedo hacer y de lo que puedo sacar con los actores, porque además los actores que coge es muy astuto, y ahora veremos cómo.
Entonces, el tipo le echa mucho valor a proponer en plena era blockbuster, como son los años 90, una película que se va a defender esencialmente por la fuerza, la potencia, el dinamismo, la velocidad de sus diálogos. Eso es echarle mucho valor. Sin embargo, cuando llega Kill Bill, que es la otra película que te ponía como comparativa, ahí va a ser todo acción. Y ahí el diálogo... Hay diálogos porque Tarantino siempre es diálogo, ¿vale? Tarantino siempre es diálogo. Pero ahí va a desequilibrar más la propuesta hacia la acción trepidante. Y sin embargo, más sobre todo en Kill Bill 1. En Kill Bill 2 no tanto. Kill Bill 2 es más reposada y está trabajando en unos parámetros más cercanos incluso a Jackie Brown. Pero Kill Bill 1, que es la más cercana a Pulp Fiction, en cuanto al uso de una serie de elementos de color, de actores, está decantando, apartándose del peso del diálogo hacia el peso de la acción. Sin embargo, en Pulp Fiction está utilizando sobre todo el diálogo. El diálogo, está apostando por el diálogo. Y digo que es muy pronto en su carrera, que es un director relativamente joven, para hacer esa apuesta tan decidida. Eso significa que Tarantino tiene una enorme confianza en sí mismo desde que empezó. Es un director con una gran confianza en sí mismo y en sus diálogos, en la capacidad de sus diálogos. Es un director pegado 100% al guión. Hasta el punto de que, en su caso, nos resulta imposible despegar la labor de guionista de la labor de dirección, porque tal como plantea sus guiones, cuando está escribiendo el guión, ya está dirigiendo la película. Es más, teniendo en cuenta que algunos de sus guiones los elige, o sea, los escribe con un actor en la cabeza que después podrá salir o no, ¿vale? Porque eso cambia. Por ejemplo, el papel de Harvey Keitel en Reservoir Dogs estaba inicialmente pensado para James Woods. El papel de Travolta, hay rumores que afirman que y estaba por ahí Michael Madsen para recuperar un poco esta figura del cortaorejas de Reservoir Dogs, del actor cortaorejas de Reservoir Dogs, pero bueno, que no la hizo porque no sé qué, en fin. Esto ya puede ser en parte este tipo de anecdotarios que van surgiendo en torno a Tarantino, que tiene un anecdotario interminable, ¿no? Pero sea verdad o no este tipo de cambio de actores, sí que es cierto que suele tener en la cabeza una figura, una forma concreta de actor cuando ya está escribiendo los diálogos. O sea que podríamos decir incluso que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, incluso está dirigiendo actores ya, no solo dirigiendo la película, no solo visualizando la película en planos, montaje, movimiento de cámara y tal, no, sino que además está, digamos, casi dirigiendo actores cuando escribe el propio guión de la película. Entonces es difícil, es imposible despegar el Tarantino guionista del Tarantino director, ¿no? Entonces, con estas claves, Pulp Fiction se configura como una película modélica, en su momento novedosa para la propuesta que se estaba haciendo en los 90. No es que fuera innovadora para el cine, no lo es, no descubre nada nuevo, pero sí que es novedosa para el cine de los 90, porque está apostando pues por algunas claves que, rindiendo homenaje, por ejemplo, al cine de Hollywood, al cine Technicolor, al cine de los años 50, incluso con esas figuras que tenemos en el momento del baile, con las figuras que aparecen por allí y tal. Aun rindiendo homenaje a eso, que es un poco el mismo homenaje que le está rindiendo a la década de los 60 y 70 en la de Érase una vez en Hollywood, está, y todo este tema del relato pulp y demás, al mismo tiempo que está rindiendo homenaje a esto, también está apostando por una propuesta de tratamiento de los personajes que tiene unas pinceladas, si quieres, muy ligeras y muy de guiño a movidas de Nouvelle Vague. Ese diálogo que se trae Marcellus Wallace con el colega con Travolta, el diálogo que se trae Samuel L. Jackson con Travolta sobre las hamburguesas, y ese juego de la Royal con queso, y esa movida de los pies, de los masajes de pies y su cualidad erótico festiva, todo esto que se traen para acabar entrando en un sitio y pegar unos tiros, toda esta movida de diálogo
pues tira un poco por ahí, como por el guiño y tal, ¿no? Sabes que Tarantino es uno de los directores, voy a ampliar el término, pero es uno de los directores mimados en el Festival de Cannes. Es un director mimado en Cannes, es un director mimado en Europa, pero sobre todo en el Festival de Cannes. Y es en parte porque creo que de alguna manera hay un cierto reconocimiento de esas claves, de esos guiños que también aparecen, por ejemplo, al cine francés, que nos encontramos, por ejemplo, en Malditos Bastardos. En Malditos Bastardos, todo el papel de la chica que quiere vengarse, la chica del cine, la chica que escapa, la superviviente, todo ese papel, todo ese personaje, toda esa subtrama tiene mucho, pero mucho que agradecerle a un posible afecto que tiene Quentin Tarantino por el cine galo, a pesar de que él suele desviar la atención de los periodistas y desviar la atención de los espectadores, pero además con un descaro absoluto, hacia otros caminos. Y por ejemplo me refiero cuando habla del cine italiano. Cuando te dice que Malditos Bastardos está inspirada en una película de uno de sus directores favoritos, Castellari, italianos, de esta especie de industria italiana del cine, digamos, de acción, pues más de cine de sesión doble, de cine de barrio, de serie B, que se reviste en los carteles y tal con elementos de serie A, pero en realidad serie B, este cine italiano y tal. Aquel maldito tren blindado. Tú después te vas a ver aquel maldito tren blindado y dices, Tarantino, eres un cachondo, tío. O sea, aquí tú no has cogido de aquel maldito tren blindado, no has cogido nada o casi nada. O sea, nada o casi nada. O sea, has mandado a la gente por ahí, cuando en realidad lo que tienes en tu película, en Malditos Bastardos, es toda una trama, que es la que claramente te interesa más a nivel autor, que es la de la chica. La protagonista de Malditos Bastardos, dicho desde el principio, con ese plano en el que sale huyendo y el cazador este de judíos, el nazi este, el que interpreta a Christoph Waltz, en el mejor papel de su carrera. O sea, donde ha estado mejor dirigido Christoph Waltz ha sido en la película de Tarantino, en Malditos Bastardos, y ya está. Cuando aparece este tío ahí en la granja esta y asesina a la familia de la muchacha escapa y huye, desde ese momento te está marcando que el protagonismo es de la chica, Malditos Bastardos. Todo eso tiene una vertiente de variable de cine que no tiene que ver con el cine de acción que ha propuesto, que no es 12 del patíbulo, que no es la parte de intriga que tenemos rodeando al personaje de Michael Fassbender y del comando que se pretende infiltrar en las líneas alemanas. No es esa parte, no es esa figura de acción, no es esa clave de acción, es otra cosa. Y esa otra cosa tira más pues por un chabrol de intriga o un clot chabrol de intriga o este tipo de movidas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso en Francia lo acogen con cierto afecto, ¿no? Por el director, porque le ven esas claves. Aunque él después nos mande al cine italiano este que decimos de tal. En el caso de Pulp Fiction está trabajando con unos esquemas que pueden parecer en principio muy bidimensionales, pero que también tienen una clara cualidad de autoparodia. Y por ejemplo, en el caso de Pulp Fiction se suele citar que podría estar inspirada por Forajidos, que es una película de cine negro protagonizada por Burt Lancaster, donde empieza la película con dos asesinos que son enviados a liquidar al personaje de Lancaster, al sueco, y hay un prólogo que tiene muchas similitudes con Pulp Fiction y cómo operan los tipos de los dos asesinos estos de Travolta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Y bueno, esa podría ser una referencia más o menos cercana a lo que está haciendo Tarantino en Pulp Fiction. Sería una referencia americana de cine negro clásico, de la época de la literatura pulp, de kiosco, de la que estábamos hablando antes, de las novelas editadas en papel de pulpa, ¿no? Por ahí podría ir el tema. Pero en realidad también está claramente siendo un eco, una especie de efecto boomerang, de cómo la Nouvelle Vague acoge las figuras icónicas del cine negro americano, los rasgos del cine negro americano, y de alguna manera Tarantino vuelve a recogerlas en plan boomerang y las reconstruye otra vez con claves que tienen algo de ese afecto también de la Nouvelle Vague
pues por la música de jazz y por la serie negra, por ejemplo en películas como Ascensor para el Cadalso y este tipo de películas, ¿no? O por ejemplo en lo que va a ser pues, cosas como yo que sé, algunas de las películas de Godard tipo Al final de la escapada, ¿no? Hay partes de la relación entre el personaje de Travolta y la relación de Uma Thurman, donde por cierto está la secuencia que más recuerda a la gente de la película, que es la del pinchazo con el tema de la sobredosis y todo esto, el paro cardíaco. Pues el pinchazo que tiene que hacerle con la aguja Travolta a Uma Thurman es la secuencia que mucha gente recuerda. Y es curioso que mucha gente recuerde esto porque hay otra parte, yo creo que hay otras dos partes que para mí son muy significativas y que han quedado borradas por el esteticismo de la película en general y por el esteticismo que rodea a los personajes de John Travolta y de Uma Thurman. Las otras secuencias a las que me refiero, las otras partes a las que me refiero son la historia del reloj que cuenta Christopher Walken, que para mí es genial y que después va a estar recuperada en otras películas a título de homenaje. Esa historia del reloj que viene de Vietnam, o sea, todo el proceso del reloj del veterano, que cómo ha llegado, cómo ha escapado, de qué manera lo han rescatado, toda esta movida que cuenta Christopher Walken al niño, al personaje niño de este, y después el personaje de Bruce Willis, la parte en la que la película entra en una especie de relato casi gore, donde, digamos, en ese sótano mazmorra, pues se va a producir pues una violación, una tortura, etcétera, ¿no? de otro personaje, también clave de la película, y cómo, de Vin Rhames, concretamente me refiero, este mafioso y tal, y cómo Bruce Willis está casi homenajeado en su fase, en su modo John McClane. Hay un homenaje al modo Jungla de Cristal de Bruce Willis en esa historia de Pulp Fiction, donde es retenido en una mazmorra, consigue escapar y después el tipo empieza a mirar, el homenaje está concretamente cuando empieza a mirar qué coge, ¿no? Si coge un bate de béisbol, si coge una sierra mecánica, qué tipo de armamento coge para volver a bajar y rescatar a ese tipo que en principio era su antagonista, por decirlo así, ¿no? El enemigo de mi enemigo pues es mi aliado, por decirlo así. Entonces, esas dos partes, que son muy potentes, sin embargo quedan borradas en el inconsciente popular por la parte del pinchazo con la aguja, de Uma Thurman, de Travolta y todo esto. Otro tema interesante de la película, que hay que valorar, es que aquí es donde Tarantino empieza, se dice que había descubierto actores o que había de alguna manera contribuido a lanzar actores con Reservoir Dogs y tal, y es cierto que hay algunos pues que sí, que efectivamente empiezan a despegar a partir de su paso por Reservoir Dogs, que es una película que alcanza cierto nivel de título de película, digamos, de culto, y por lo tanto toda la gente que está allí metida, pues digamos que eleva su carrera, ¿no? a su estrellato, su popularidad en todo caso. Bueno, se puede decir que estrellato, su popularidad. Pero es que el viaje que hace con los actores en Pulp Fiction es contrario. Es un viaje en sentido contrario. La única estrella, o sea, el único actor, digamos, con predicamento previo que tenía en la historia del cine Tarantino en Reservoir Dogs, era Harvey Keitel. Con el cual se produce algo curioso, porque hay un papel de padre e hijo también entre el personaje protagonista y el personaje de Harvey Keitel, de mentor, de padre e hijo, que es un poco el papel también de mentor que estaba ejerciendo el propio Harvey Keitel con Tarantino durante el rodaje de la película, ¿no? En cuanto a respaldo al proyecto y todo esto. Bien, pues el camino que hace en Pulp Fiction es distinto, va en otro sentido, porque lo que está haciendo en Pulp Fiction es coger una serie de actores, no un grupo de actores todavía, digamos, no por descubrir, porque todos habían hecho algún papel antes y tal, pero digamos que está trabajando con gente todavía joven, a los que él está contribuyendo en cierto modo a ir lanzando de alguna forma a
a una fase de popularidad que no tenían hasta que pasaron por Pulp Fiction, ¿no? Después, cuando veíamos las películas de estos tíos, siempre decíamos, mira, este es el de Pulp Fiction, mira, este es el señor rosa de no sé qué, este es el señor gris o el señor marrón de no sé cuántos. Bien, a partir de ahí, no es lo mismo el trabajo que está haciendo con actores en Pulp Fiction. El trabajo que hace con actores en Pulp Fiction es diferente, porque lo que está haciendo es coger estrellas que están en una fase como Travolta y Bruce Willis, estrellas que están en una fase pues francamente decadente de su filmografía. Bueno, Travolta estaba haciendo aquellas de Mira quién habla, con el niño este que hablaba paradójicamente en el original con la voz de Bruce Willis, y Travolta estaba en esa fase, ¿no?, de esas películas de ejercer de padre del niño este que habla con la voz de Bruce Willis en el original, de Mira quién habla. Pero cuando lo coge Tarantino en esta película, relanza su carrera, y Travolta ha estado viviendo y bebiendo de Pulp Fiction, y todavía a día de hoy sigue bebiendo profesionalmente de Pulp Fiction, porque Pulp Fiction le reinventó para toda una generación. Hay que decir que el Travolta original es un tío que adquiere su popularidad como estrella apareciendo en la película Fiebre del sábado noche. Buena película, ¿eh? Denostada, no sé por qué, por algún tipo de público de la época, pero una buena película, que merece la pena revisar. Por el tema dramático que tiene. Y fíjate, si la revisas o la ves en algún momento, fíjate en el personaje del sacerdote, del hermano sacerdote de Travolta. Bueno, pues Travolta está adquiriendo la popularidad como guaperas, como nuevo sex symbol de la época, y con una película como es, que decían que era un musical. Bueno, es un drama con claves musicales, pero es un drama. A pesar de la que la banda sonora de los Bee Gees vendió de todo, vendió mucho más casi que la película. Pero, casi no, sin casi. Pero Fiebre del sábado noche después va a encontrar un segundo repunte de éxito, un segundo empujón hacia el estrellato, que es el empujón definitivo hacia el estrellato, que es su aparición en Gris con Olivia Newton-John, otro musical. Y hay que decir que hay un caso curioso, es que Travolta rechaza muchos papeles, y de hecho la carrera de Richard Gere, por ejemplo, la carrera de Richard Gere se debe en parte a todos los papeles que fue rechazando Travolta. Travolta estaba en Oficial y Caballero, inicialmente. Travolta estaba en Oficial y Caballero, y ese papel no lo hace, y va a recalar en las manos de Richard Gere, y le convierte a Richard Gere en una estrella, en otro sex symbol, ¿no? Pero lo curioso es que cuando llegamos a Pulp Fiction, cuando se rueda Pulp Fiction, Travolta no es ya esa estrella. Travolta no es ya lo que era, y Travolta está teniendo serios problemas para mantener estrellato. Se está convirtiendo como en un icono, digamos, de otra generación. Y Quentin Tarantino lo reconvierte en una estrella para una nueva generación de espectadores, que compran perfectamente a Travolta, merced al trabajo de Tarantino, merced al guión de Tarantino, merced al personaje que ha construido Tarantino, y a cómo le ha trabajado esos diálogos, y a cómo ha dirigido también a Travolta, ¿por qué no decirlo? Porque Tarantino sí dirige actores, ¿no? De hecho, se dice que Tarantino les lee a sus actores todo el diálogo completo de sus películas, interpretando todos los personajes, con las distintas voces y todo el lío. O sea, que imagínate hasta qué punto tiene un contacto directo y una importancia la dirección que pueda tener Tarantino con los actores. Pero ocurre lo mismo con Bruce Willis. Bruce Willis surge, ya lo sabes tú, o por lo menos a lo mejor si sigues acción lo sabrás. Bruce Willis surge a la popularidad, tiene un primer estrellato televisivo como protagonista de la serie Luz de Luna. Después hace una serie de películas, una serie de intentos, Cita Ciegas, la comedia Cita Ciegas, con Kim Basinger, y que, bueno, más o menos tienen éxito. Otros tienen fracaso. Interpreta a Wyatt Earp con James Garner en una película. Hay unos vaivenes, pero digamos que su carrera en el cine se establece interpretando el papel de John McClane en La jungla de cristal. Y después de La jungla 1 viene La jungla 2, jungla 3. O sea, está, digamos, en una clave de actor de acción que empieza a hacer películas de acción muy flojas, poco interesantes, que no convencen ni a sus seguidores, que la gente sigue viendo, un poco esperando reencontrarse con John McClane, aunque es otro personaje.
pero que algunas son francamente difíciles de comerse, y se va empobreciendo su carrera, se va empobreciendo su estrellato. Y entra una fase de declive, de la que también le saca Tarantino en la película Pulp Fiction. O sea, que está trabajando con estrellas, en un momento frágil de esas estrellas, y en un momento en que además las combina con otras figuras, como por ejemplo es el caso de Samuel L. Jackson, al que coge justo en el momento de ascenso, y al que también empuja para que alcance su estrellato. Samuel L. Jackson, la carrera de Samuel L. Jackson es incomprensible si no es por Pulp Fiction. O sea, fíjate qué especie de cocido está cocinando el amigo Tarantino en esta película, ¿no? Cómo está, y es curioso porque se va curando en salud por un lado y por otro, y después tiene la magia, y la magia ¿con quién llega? La magia llega con el señor Lobo, con Harvey Keitel. Recupera al Harvey Keitel de Reservoir Dogs y le convierte en el señor Lobo. El señor Lobo, que tiene una frase, que es una frase de estas que te puede acompañar toda tu vida, que es una frase que en cualquier tipo de situación que nos encontremos, como la que estamos viviendo actualmente, de que si el confinamiento, el coronavirus, da igual, en qué momento de tu vida te encuentres, ante un nuevo trabajo, ante una duda sentimental, ante un tal, siempre podrás aplicar esa frase. Es una frase de cordura absoluta, que es, caballeros, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Es decir, esa frase te la puedes poner en una camiseta, pero sobre todo te la tienes que tatuar en el cerebro. Es una frase de tal sabiduría, la del señor Lobo, que es el tipo este que viene a limpiar los desastres que organizan estos, porque además la muerte que se produce es la fase más hilarante de la película, esa muerte que se produce en el asiento de atrás, simplemente porque Travolta no está a lo que tiene que estar, lo cual demuestra que con toda esa profesionalidad, ese tono pro que estaba aplicando en toda la película, en el fondo es un memo de narices, ¿no? Es un torpe y un chapuza de cuidado. Es un parguelas toda la película, y eso es lo bueno, que triunfe en esa fase, ¿no? Y llega el señor Lobo y a estos dos les dice, bueno amigos, a ver, un poquito de cordura y no empecemos a darnos palmetazos en la espalda antes de tiempo. Y lo expresa con esa frase lapidaria. Ese para mí es el momento, ni aguja ni reloj. La fase del reloj es la mejor, si te digo la verdad, desde el punto de vista de guión, el mejor momento es el del reloj. Y yo te diría que ahí está la secuencia paradigmática de la película. Que esa parte resume todo lo que está pasando en todas las historias que gravitan en la película, en las cuales no olvidemos que hay un prólogo muy interesante del bar, que es prólogo y epílogo al mismo tiempo. Abre y cierra el círculo, que son los dos estos, la parejita hasta que está de charleta y tal, en un rollo pseudo-filosófico urbanita, y que está muy bien, ¿no? Porque te permite abrir y cerrar la película de una manera que es bastante coherente y que es como ese paréntesis que engloba todas estas otras historias, ¿no? Incluida la del reloj. Lo bueno de la historia del reloj es que es otra historia más que se incorpora a las que te cuenta la película, pero es una historia que es un flashback verbal, todo por diálogo. Es decir, conforme Christopher Walken, que puede mantener el plano en plan bestial, Christopher Walken, que era otro actor al que recupera, porque Christopher Walken y la historia del reloj, Christopher Walken también ha estado viviendo de la historia del reloj y de Pulp Fiction mucho tiempo. Es decir, Christopher Walken recupera un tono de popularidad. Christopher Walken era un tío que había alcanzado relevancia y cierta popularidad y un punto de estrellato con Michael Cimino en El Cazador, ¿vale? Pero después le coge Michael Cimino como coprotagonista de Las Puertas del Cielo y se estrella. Se estrella la película, de cierto modo también pierde por el camino, ¿no? Y bueno, y ahí está Christopher Walken, trabaja con Abel Ferrara, en una película bastante interesante, con varias películas, en El Funeral, por ejemplo, en varias películas muy potentes de Abel Ferrara, está Christopher Walken casi como actor de referencia, como actor fetiche, pero también lo coge Tarantino y le da un soplo de aire fresco con este personaje, y Walken te demuestra que mantiene el plano, puede mantener el plano, es un fiera, es una máquina el tío, se come a todos los demás, a todos, se come a todos. Y Christopher Walken cuenta esa historia del reloj, y tú dices, caramba, esa es la parte buena, la parte potente, ¿vale? La parte, desde el punto de vista de guión, esa parte en la que te incorpora una historia más en el relato, pero no visualmente, no con imágenes, sino solo verbalmente. Es genial.
Es un trabajo genial, un trabajo de construcción de la historia genial. Y creo de verdad que es secuencia paradigmática de la película, porque ahí resume todo el contenido y todos los disparates que te está contando el resto de la filosofía esa extraña que se maneja y tal. Pero es que además, para mí, ya digo, la frase que define es precisamente esa. Es como si tuviera un eco. La frase del señor Lobo es un eco de toda la movida de Christopher Walken. Y creo que el señor Lobo, el papel del señor Lobo de Harvey Keitel y el papel del militar de Christopher Walken representan los dos puntos de cordura y de sabiduría dentro del relato, más allá de que es un puro disparate a lo que se dedican y cómo lo cuentan, ¿vale? Pero no hablamos de sus disparates, hablamos de cómo dan una especie de la voz de la veteranía, la voz de la sensatez dentro de la insensatez que es el mundo en general y el mundo de Pulp Fiction en particular. Bueno, pues ahí, para mí, yo me quedo siempre con la parte del señor Lobo, todo lo que rodea al señor Lobo y todo, que creo que el señor Lobo tiene una película y la lástima es que Tarantino dice que ya va acabando su filmografía y al final nos va a dejar sin su película del señor Lobo. Pero de verdad que merecería la pena. El señor Lobo además ahora, con Harvey Keitel ahora. El señor Lobo ya maduro y con todo esto detrás y diciendo, ¿qué pasa aquí? Eso estaría muy bien. Bueno, pues no sé, en general yo creo que hemos hablado un poquito de Pulp Fiction, hemos situado un poco algunas claves de la película. Si me preguntas con qué historia me quedo, ya te he contado que me quedo con la de Christopher Walken, porque es la historia no vista, la historia no contada en imágenes, pero sí contada de alguna manera en una clave eminentemente verbal, que es lo que me interesa, por construcción de diálogo, eminentemente verbal, donde nosotros estamos poniendo las imágenes la mayor parte del tiempo y nos convertimos en ese niño que oye esa historia tan extraña del reloj. Es un puro disparate. Y aunque haya parte visual, pero domina lo verbal. En ese papel, en ese personaje de Christopher Walken, domina lo verbal. ¿De acuerdo? Y después, a mí me interesa mucho todo lo que rodea la parte del señor Lobo y demás, ¿no? Y fíjate, si tuviera que decidir, que elegir, si me obligaras a elegir entre la parte de Travolta, los disparates de Travolta, la Royal con queso, toda la parte de Samuel Jackson, que es la más popular, creo yo, la más icónica, y la parte de Bruce Willis, me quedaría con la parte de Bruce Willis. No por Bruce Willis, sino por lo retorcida que es, lo truculenta, pero sobre todo cómo le va dando vueltas de tuerca ahí Tarantino al asunto. Bueno, yo creo que la podemos dejar aquí, Zorimasto, el comentario, y nada, gracias por pedir la crítica. Vosotros, dadle el resto si estáis viendo esto, dadle a like si os ha gustado, y podéis suscribiros al canal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Al canal de la revista Acción. Y nada, seguiremos aquí en las críticas a la carta. Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.